Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neuropaisajismo, Jardinería y Horticultura Terapéutica. Episodio en donde combinamos conocimiento de neurociencias con el diseño de jardines y con las intervenciones no farmacológicas de la jardinería y horticultura terapéutica. Y dicho sea de paso, hoy vamos a hablar sobre cómo el diseño del paisaje puede convertirse en esa intervención capaz de devolver la dignidad y el bienestar a quienes conviven con la enfermedad del Alzheimer. A menudo pensamos en los jardines como espacios puramente decorativos, pero cuando hablamos de salud cognitiva, el jardín trasciende la estética para convertirse en una herramienta de sanación integral. En las personas con Alzheimer, el contacto con la naturaleza no es solo un paseo, sino una oportunidad para reducir la ansiedad, para mejorar los signos vitales y, lo más importante, para reconectar con su propia identidad. Para poder diseñar un jardín terapéutico, primero debemos como entender la mente, como comprender qué sucede en el cerebro de los pacientes, puesto que el Alzheimer representa retos neurológicos que el paisaje debe saber responder. Uno de los efectos o el impacto de esta enfermedad es la desorientación espacial. Aquí los pacientes suelen deambular con el impulso de volver a casa, y si el jardín tiene callejones sin salidas, se genera una agitación, se genera una situación de miedo, de estrés. Por otro lado, la regresión cognitiva. En fases avanzadas, los usuarios pueden retroceder a estados similares a la infancia, llevándose objetos o plantas a la boca, lo que hace que la seguridad botánica sea nuestra prioridad número uno. Y el tercer aspecto que también podemos determinar aquí que influye el diseño de los jardines son las alteraciones sensoriales. Muchas personas pierden la capacidad de reconocer el calor excesivo o tienen dificultades para ajustar su visión entre la luz brillante del exterior y la penumbra del interior. Entonces, ¿cómo traducimos esto en lineamientos de diseño con propósito? ¿Cómo traducimos estas necesidades en un plano de diseño? Aquí es donde lo que vengo desarrollando como neuropaisajismo se vuelve quizás técnico y humano a la vez. Primero tenemos que definir un sistema de rutas. Olvidémonos de los laberintos. Necesitamos senderos en circuito cerrado, ya sea en forma de círculo o con forma de 8. Esto permite que el paciente camine libremente y siempre regrese de forma intuitiva al punto de origen sin sentir que se ha perdido. Los caminos tienen que ser anchos, en este caso estamos hablando de que tengan un mínimo de 1,80 m, para que dos sillas de ruedas también puedan circular cómodamente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que la accesibilidad en los jardines tiene que ser tanto física como sensorial y cognitiva para el caso del Alzheimer sobre todo. El segundo punto a considerar es la seguridad invisible. El jardín debe de ser un entorno cerrado y seguro, pero no debe parecer una jaula. El truco aquí está en camuflar las vallas perimetrales con plantas densas, con vegetación densa. Así el usuario se siente en libertad dentro de un área protegida. El tercer aspecto a considerar es la orientación y los puntos de referencia. Como la memoria a corto plazo falla, necesitamos hitos memorables. Por ejemplo, una pérgola, un comedero de pájaros, una escultura, van a servir como anclas visuales que ayudan al cerebro a mapear el espacio. Y el cuarto punto es el manejo de la luz y de la sombra. Debemos maximizar el uso de la luz matutina para regular los ritmos circadianos y mejorar el sueño. Sin embargo, la sombra abundante también es vital porque, como mencioné antes, el paciente no siempre notará que se está sobrecalentando. Y otra consideración, pensando de nuevo en los senderos, es la elección del material del pavimento, que no tiene que reflejar el sol y otras luces y además tiene que ser antideslizante. Siempre hay que prevenir accidentes. Y hablando de prevenir accidentes, la selección botánica y sensorial es fundamental. Sobre todo aquí que estamos hablando de personas con Alzheimer, porque cada planta debe pasar un filtro de seguridad estricto. Tenemos totalmente prohibido las plantas tóxicas, nada de azaleas, hortensias o hiedras.
Si las plantas se pueden llevar a la boca, tienen que ser totalmente inofensivas. El segundo aspecto es la memoria del olfato, un poco lo que estuvimos charlando en el episodio de la semana pasada. Aquí, las plantas aromáticas como la lavanda, el romero o el jazmín estimulan áreas del cerebro que la lógica ya no alcanza. Estas fragancias pueden activar memorias autobiográficas profundas de la juventud. Y luego tenemos que tener presente las texturas y los colores. Usamos plantas que inviten al tacto. Por lo tanto, dejamos de lado aquellas que tengan espinas o aguijones o algún otro elemento como bordes cortantes para evitar accidentes. Y en cuanto a los colores, tienen que ser aquellos que ayuden a diferenciar las distintas zonas del jardín. Tenemos que evitar siempre sombras largas o de formas que puedan desencadenar delirios al final de la tarde. El famoso fenómeno conocido como sundowning, que para personas con Alzheimer es un aumento de la confusión, ansiedad, agitación, desorientación y otros cambios de comportamiento que ocurren al final de la tarde y durante la noche al ponerse el sol. Ahora bien, ya tenemos lo que yo llamo el fenosistema del jardín, es decir, el diseño, las plantas, si hay una fuente de agua, todos esos elementos. Por otro lado, ya tenemos el criptosistema que se ha creado a partir de todos los elementos, de ese juego de temperaturas, de todos aquellos aromas que forman parte del jardín y de muchas otras cosas que son, en principio, invisibles a los ojos. Y toca hablar de el intersistema. Esta última pieza que forma parte de todo jardín, y me refiero en este caso a la actividad terapéutica. A esa actividad que un profesional, terapeuta hortícola o terapeuta ocupacional, realiza y que termina siendo el puente entre el espacio y el paciente, donde se propician actividades que mantengan la motricidad fina y la gruesa, como por ejemplo sembrar semillas grandes, regar con regaderas ligeras o podar de forma básica con herramientas adaptadas y de colores bien llamativos. Lo más conmovedor es integrar elementos de la rutina doméstica, instalar un pequeño tendedero de ropa o dejar herramientas de mano tradicionales que puedan activar recuerdos de tareas familiares. Esto no es solo jardinería, es devolverle un sentido de propósito y de productividad que eleve su autoestima. Y ya que digo autoestima, eso me lleva a comentarte, la semana pasada, el día jueves, di la primer masterclass Jardines de Introspección y Autoconciencia en el marco de los laboratorios de Neuro y Corpo Paisajismo del nuevo Instituto de Neuro y Corpo Paisajismo, que abrirá oficialmente sus puertas en marzo. Así es que estoy muy contento, fue una linda convocatoria. La charla planificada para 1 hora duró casi 2 horas, en donde se compartieron experiencias, aprendizajes, y la siguiente charla, te cuento, va a tener lugar el próximo 29 de enero a las 15 horas de Argentina. Hablaré sobre el modelo contemplativo del paisaje, que estaría dándote más herramientas para poder diseñar jardines con fines salutogénicos. La verdad es que me quedé muy entusiasmado, muy motivado con el encuentro. En el día que estoy grabando el episodio he mandado los certificados, resúmenes, PDF, la presentación y el video a quienes asistieron. Así que mejor dejo todo ese entusiasmo, vuelvo al contenido y a estos jardines para personas con Alzheimer, en donde implementarlos requiere de una inversión inicial, sí, no te voy a decir que no, y sobre todo en la formación del personal que los gestiona. Pero los resultados, esta reducción de fármaco, la disminución de la agresividad y la paz de las familias va a justificar el esfuerzo que se haga. El jardín entonces en definitiva va a ser una metáfora de la vida, donde hay crecimiento, madurez y renovación. En un mundo que envejece, estos espacios no son un lujo, sino una necesidad ética y terapéutica esencial. Gracias por acompañarme en este episodio en el que hablamos un poquito más
de neuropaisajismo, es decir, neurociencias aplicadas al diseño de jardines. Obviamente hay muchísimo más que también lo voy a ir impartiendo como clases, pero lo que quiero es eso, que te quedes con algunas herramientas que ya puedas aplicar si tenés algún familiar con Alzheimer. A mí me pasó, una de mis abuelas tuvo Alzheimer y esto me permitió quizás hacer un poquito mejor sus últimos años. Me despido, gracias entonces por acompañarme. Nos encontramos el próximo jueves en una nueva edición de este podcast, tu podcast de neuropaisajismo. Hasta entonces y muchísimas gracias.